¿Cuál es el verdadero origen del Club de la Cacería? ¿Qué ocurrió con la protagonista de la segunda película después de que ella comprara su libertad y se uniera a la organización? Y por último, ¿cuáles son los límites y reglas que están establecidos en los contratos de los miembros del Club de la Cacería? Estas preguntas solo son un ejemplo de los muchos misterios que existen alrededor de las sangrientas películas de Hostal, una franquicia que desde su estreno en el año 2005 se encargó de dejar muchas preguntas en su paso y las cuales a día de hoy continúan sin recibir una explicación. Así que en esta ocasión acompáñame a conocer estos 5 misterios que quedaron sin resolver en las películas de Hostal. Ahora, sin nada más que decir, empecemos. Uno de los muchos misterios que existen en las películas de Hostal es sin duda el verdadero origen de cómo se fundó la organización que lleva por nombre el Club de la Cacería, el cual está ubicado en el país de Eslovaquia y se encarga de raptar a los turistas con el único propósito de vendérselos a millonarios con problemas mentales, quienes pagaron grandes cantidades de dinero con el único propósito de vivir la mejor experiencia al tener la completa libertad de hacer lo que deseen con la vida de sus víctimas, lo cual esto puede ir de someterlos a una gran tortura física hasta cometer actos de canibalismo. A lo largo de la saga, vemos que la mayoría de extranjeros que terminaron siendo víctimas de esta organización es porque fueron convencidos a base de engaños para que se hospedaran en el hostal. Un ejemplo de esto lo vemos al principio de la primera película, cuando Paxton y sus amigos conocen a un chico que les recomendó que visitaran el lugar, y al llegar ellos fueron recibidos por unas mujeres que en secreto estaban trabajando para la organización, y las cuales se encargaron de convencer a los chicos de que no abandonaran el sitio tan pronto, las cuales se hacían llamar Natalia y Svetlana. Un momento, ¿Svetlana? Sí, Svetlana. Svetlana está aquí y es preciosa. Es ligerita para bailar. En el transcurso de la trilogía, vemos que este negocio que ofrece diversión enferma para millonarios es muy conocido a nivel mundial dentro de un pequeño círculo de personas con mucho dinero. Incluso en ocasiones especiales, realizan subastas por medio de internet con el único propósito de hacer competir a los compradores. Todo esto deja en claro que el Club de la Cacería es una organización de alto prestigio entre las personas con mayor riqueza en el mundo. Sin embargo, al conocer más sobre este grupo secreto, es que surge una gran pregunta. ¿Qué tan antigua es la organización y cómo nació la idea de crear un negocio así? Porque a lo largo de las 3 películas nunca se mencionan estos detalles o alguna referencia al origen de la organización. Y lo único relevante que conocemos hasta el día de hoy es que ese negocio cuenta con un gran prestigio a nivel mundial, lo cual le ha permitido seguir operando sin ningún problema desde las sombras. Esto nos lleva a pensar que tal vez la organización es muy antigua y la cual con el paso del tiempo logró consolidarse y atraer a clientes con un alto poder adquisitivo. Y yo pienso que la mejor forma de resolver este misterio es que en el futuro se realice una precuela que muestre los orígenes del Club de la Cacería y cómo fue que escaló con el transcurso de los años y obtuvo un alto nivel de poder al punto de tener bajo su control a la policía y posiblemente al gobierno de su país. Algo que queda en claro en las películas de Hostal es la ubicación de las instalaciones del Club de la Cacería en el país de Eslovaquia. Y muchos pensaríamos al ver cómo todos los millonarios de diferentes partes del mundo se reúnen exclusivamente en ese país, que ese tipo de negocio solo operaría en el continente europeo.
o al menos así sería hasta que vemos la tercera película, en donde descubrimos que existe otra base ubicada en los Estados Unidos y más específicamente en la ciudad de Las Vegas, aunque he de mencionar que la organización estadounidense es muy distinta a la original, ya que en esta las personas solo pagan por ser espectadores mientras realizan apuestas y observan a otro individuo ejecutar el trabajo. Y a pesar de las diferencias, sabemos que ambos negocios le pertenecen al mismo dueño, ya que en las dos se utiliza el característico tatuaje del perro que los identifica. Y otro detalle muy importante a mencionar es que a diferencia del negocio principal en Eslovaquia, el de los Estados Unidos no cuenta con el respaldo y protección de su país, ya que al final de la tercera película, cuando los protagonistas logran llamarle a la policía, los encargados del sitio hicieron explotar las instalaciones con el único objetivo de no dejar ningún rastro o evidencia de la existencia de la organización. Todo esto nos lleva a pensar que posiblemente el Club de la Cacería empezó a expandirse y operar de forma ilegal en otros países, lo que significa que existe la posibilidad de que haya más lugares similares en el resto de ciudades de los Estados Unidos o incluso en otras partes del mundo. Y me imagino que todo esto se está realizando con el único objetivo de facilitarle el acceso a los millonarios que no pueden estar viajando constantemente. Y los cambios que vemos en el entretenimiento podría ser una nueva forma de adaptar sus servicios para aquellas personas que les atrae ese tipo de cosas, pero que no desean realizarlas por ellos mismos. Y tal vez esa sea la respuesta del por qué el Club de la Cacería organiza un espectáculo con apuestas para los clientes de Las Vegas. Aunque debo recordarles que muchas de las cosas antes mencionadas solo son algunas teorías que se me ocurrieron, ya que oficialmente se desconoce el motivo del por qué el Club de la Cacería está operando de forma distinta en los Estados Unidos y principalmente si ya se encuentran más lugares como este en otros países. Aunque también existe la posibilidad de que la organización americana sea realmente una copia que está tratando de imitar al negocio original ubicado en Eslovaquia. Un detalle muy interesante que podemos notar en las películas de Hostal es sin duda los acuerdos que deben firmar las personas para formar parte del Club de la Cacería. En la segunda entrega explican que estos contratos incluyen reglas muy estrictas, y entre ellas se encuentra una que prohíbe a los clientes retirarse del lugar sin antes haber acabado con la vida de una persona, y en el caso de no cumplir con esta norma, la organización tomará medidas muy drásticas y eliminará al instante al infractor. Un ejemplo de esto lo vemos con el personaje de Todd en la segunda película, que a pesar de haber pagado por adelantado, los guardias del sitio le arrojaron unos perros muy agresivos como castigo por incumplir el acuerdo. También descubrimos que cualquier persona puede firmar un contrato sin importar las circunstancias, siempre y cuando se cumpla con el pago correspondiente y se respete las reglas de tatuarse el logotipo de la compañía, utilizar un traje de carnicero y eliminar con éxito a otro individuo. Después de todo lo antes mencionado, se desconoce por completo si existen más reglas inquebrantables en esos contratos. Por ejemplo, una norma que obliga a que todos los miembros deben asistir al sitio en Eslovaquia al menos una vez por año, o si existen ciertos límites que no se pueden cruzar. Un ejemplo sería de algún cliente que desee eliminar a una víctima muy especial, como podría ser un niño o una mujer embarazada, ya que en las películas solo vemos que capturan y venden a personas jóvenes de aproximadamente unos 20 años en adelante, y se desconoce por completo si los contratos permiten o facilitan el acceso a ese tipo de compras, aunque podríamos teorizar que tal vez sí lo permiten, tomando en cuenta que el dueño de la organización eliminó a un niño sin ninguna piedad en la segunda película. Aunque de todas formas, eso no significa que obligatoriamente su acción tenga algo que ver con las restricciones y normas que él estipula en los contratos.
y lo único seguro hasta la fecha de la realización de este video es que se desconoce por completo las normas y obligaciones que aparecen en dichos acuerdos, los cuales ni siquiera garantizan la protección de sus propios clientes, ya que ellos mismos podrían volverse víctimas de otros compradores con más dinero que estén dispuestos a pagar la cantidad que se les exija, como fue en el caso de Stuart al final de la segunda película. Un detalle muy interesante que podemos notar en la segunda película es sin duda el personaje de Stuart, el cual al principio fue presentado como una persona que aparentemente estaba siendo presionado por su amigo Todd para unirse al club de la cacería, pero al final Todd resulta ser quien más se arrepiente por lo que hizo, todo lo contrario con Stuart, que elimina a Whitney como venganza por ser la supuesta responsable de que la organización acabara con la vida de su amigo. Más adelante vemos que Stuart parece tener una doble personalidad, o al menos un instinto y pensamientos reprimidos que lo vuelven una persona más agresiva, al punto de llegar a ver a la protagonista como si fuera su esposa, e incluso reclamándole por todos los problemas que ellos viven en su matrimonio. No trabajo todo el día para que me humilles. ¿Tienes algo que decir? Dilo para decirme. No, soy tu esposa. Sin duda uno de los personajes más misteriosos e interesantes que hemos visto en estas películas, el cual hace que nos realicemos muchas preguntas con respecto a su condición mental y principalmente sobre su pasado, porque a diferencia de su amigo Todd, Stuart no lo piensa dos veces cuando desea eliminar a una persona, demostrando que él ya posee una insensibilidad que posiblemente desarrolló al haber acabado con la vida de muchas personas. Y es aquí donde sus impulsos o posible doble personalidad lo llevaron a cometer esos crímenes. Y algo que podría reforzar esta teoría es la insistencia de Todd por llevarlo al club de la cacería, ya que existe la posibilidad de que Stuart le haya contado sobre sus pensamientos e impulsos reprimidos y principalmente el gran odio que siente en secreto por su esposa. Y tal vez fue aquí donde Todd intentó ayudarlo al presentarle ese lugar y así libere todos esos deseos con un desconocido de forma segura y sin meterse en problemas con la policía, y así también reducir el odio e impulsos agresivos que siente por su esposa y evitar que la llegue a lastimar. Aunque vuelvo a recordarles que todo lo antes mencionado es simplemente una teoría que se me ocurrió, ya que los personajes de Stuart y Todd son completamente un misterio con respecto a su pasado y principalmente los detalles de la condición mental que estaba sufriendo Stuart, y también se desconoce si él llegó a eliminar a más personas en secreto antes de realizar su viaje a Eslovaquia. Sin duda uno de los más grandes misterios que existen en las películas de Hostal es el final de la segunda entrega, cuando el personaje de Beth compra su libertad y se une al club de la cacería. Y si recordamos lo antes mencionado en los misterios anteriores con respecto a la regla de los contratos, se desconoce si ella tuvo que seguir asistiendo obligatoriamente al sitio en Eslovaquia, ya que debemos recordar que a la organización no le interesa tanto el tema del dinero, sino que los miembros sigan fielmente todas sus normas y, la más importante, que continúen acabando con la vida de personas. Y todo esto es más especial con el personaje de Beth, la cual se unió en unas circunstancias muy complicadas, ya que estuvo a punto de ser eliminada. Además debemos recordar las palabras de Stuart cuando le dijo que incluso si ella firmaba un acuerdo, eventualmente la organización se encargaría de acabar con ella. El dinero no es lo único. Deberá haber un contrato. Aún así van a matarte, maldita. Lo cual, a opinión personal, la advertencia de Stuart tiene mucho sentido. Esto se debe a que Beth, al ser una persona con mucho dinero, ella en algún momento buscará tomar venganza contra el club de la cacería por las cosas que le hicieron a sus amigas, algo que el líder de la compañía habrá considerado que podría ocurrir en algún momento.
porque aunque Beth cumpliera con todas las reglas del contrato, ella no cumple con el perfil de las personas con problemas mentales que acuden a su negocio para contratar sus servicios, ya que debemos recordar que Beth solo eliminó a Stuart como venganza y no porque ella sea alguien que disfrute de hacer ese tipo de cosas. Por lo tanto, es difícil saber cuál fue su destino después del final de la segunda película, aunque a opinión personal, yo pienso que la advertencia de Stuart se cumplió en algún momento, y la organización simplemente se tomó su tiempo para quitarle mucho dinero y hacerle creer que estaba segura. Porque recordemos que el Club de la Cacería jamás deja cabos sueltos que los puedan afectar en el futuro. Y un ejemplo es el personaje de Paxton, a quien lo persiguieron sin descanso hasta llevarle su cabeza al líder de la compañía. Estos han sido algunos de los muchos misterios que existen en las películas de Hostal que no se han podido resolver. Y recuerden que si tienen alguna opinión o teoría que pueda ayudar a resolver alguno de estos misterios, la puedes compartir con todos nosotros en la sección de comentarios. Además, si estás interesado en conocer más misterios que permanecen sin resolver en otras películas, te recomiendo que veas algunos de mis anteriores videos, ya que estoy seguro que encontrarás algunos temas que serán de tu interés.